Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es el eco de un mal enterrado, una maldición que lleva generaciones esperando ser descubierta. La historia de una granja olvidada, donde el tiempo no pasa, o al menos, no como debería. Si alguna vez has creído que el tiempo es algo que puedes controlar, esta historia te demostrará lo contrario. Porque cuando el tiempo te busca, no puedes escapar. El reloj sin minutero. El primer sonido fue un clic. Tan sutil que apenas podía diferenciarlo del crepitar de la madera en las paredes. A veces la mente se aferra a lo que le resulta familiar, aunque el instinto diga lo contrario. Por eso cuando Elena escuchó ese pequeño clic detrás de la estufa, pensó que era un insecto o quizás un gato arañando la base de la casa. Pero no lo era. La estufa estaba apagada desde hacía días. Lo supo al tocarla y sentirla fría como una lápida. Entonces, otro clic. Más insistente. Y luego otro, pero más lejos, como si caminara por dentro de las paredes. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera cuando el sonido empezó a aparecer a las 3 de la mañana, como un aviso preciso. Como una maquinaria invisible activándose. Ella había heredado la granja tras la muerte de su tía abuela, quien había vivido sola en ese lugar durante más de 40 años. Los vecinos, pocos y distantes, decían que la mujer hablaba con relojes. Que los colocaba en los árboles. Que enterraba algunos bajo la tierra del maizal. Al principio, Elena se rió. Luego encontró uno. Un reloj antiguo, sin minutero, colgado del techo de la despensa. Al intentar bajarlo, el reloj se soltó por sí solo, cayendo al suelo sin romperse. Pero al tocarlo, algo cambió. Las paredes empezaron a oler a humedad, aunque no había lluvia. La luz del día parecía detenerse por minutos. Y los clics comenzaron a formar una especie de patrón. Como una cuenta regresiva. Donde el tiempo se entierra. El reloj, tras caer, se quedó inmóvil. La aguja de las horas apuntaba al número 4, pero lo más inquietante era su carátula, en vez de cristal, tenía una lámina de metal opaco, como si alguien lo hubiera tapado a propósito, evitando que se viera el interior. Como si lo que estaba adentro no quisiera ser visto. Esa noche, Elena no durmió. No fue por miedo. No aún. Fue por los sonidos. No eran pasos ni animales ni viento. Eran relojes. Distintos. Lejanos. Como si la tierra misma tuviera un corazón que latía en tic-tac. A las 3:04 de la mañana, todos los sonidos cesaron. Un silencio total. Ni grillos, ni viento, ni madera crujiendo. Y en ese silencio perfecto, una voz de niño. Está cerca, pero no sabe qué hacer. Elena se incorporó, encendió la lámpara y recorrió toda la casa. Nada. No había nadie. Solo su sombra alargada en las paredes, distorsionada por la luz temblorosa. Pensó en irse. Llamar a alguien. Pero no lo hizo. Porque, por alguna razón, no podía. Era como si algo en la casa le hubiera robado el sentido de urgencia. Como si estuviera atrapada en una especie de limbo, un lugar donde todo avanzaba, pero ella no. 2 días después, encontró un agujero. En medio del maizal, perfectamente redondo. 1 metro de diámetro. Oscuro, sin fondo visible. Allí, encontró otro reloj. Cubierto de tierra. Este sí tenía minutero, pero ambos estaban clavados en el mismo lugar, las 3:04. Y algo más, un mechón de cabello atado a la base. El hombre que no debía hablar. 3 días después del hallazgo en el maizal, Elena recibió una visita inesperada. No hubo auto, ni timbre, ni ladridos. Solo un golpe seco en la puerta de entrada, como si alguien hubiera dejado caer la mano, sin fuerza, solo peso. Allí estaba él.
Un hombre de rostro quemado por el sol, con la barba desordenada y la ropa cubierta de polvo. Tenía la mirada baja, como si no quisiera ver demasiado, como si mirar las cosas directamente las despertara. ¿Eres de los Ibarra?, preguntó sin saludar. Elena asintió, aunque no estaba segura de lo que eso implicaba. Tú no deberías estar aquí. Esta casa no se hereda, se repite. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, el hombre sacó del bolsillo un reloj de bolsillo, viejo, con una grieta en el vidrio. Lo abrió, las manecillas estaban clavadas, por supuesto, en las 3:04. Todos los relojes que suenan en esta tierra marcan la misma hora. No importa cuando los veas. Algunos creen que es cuando la vieja se ahorcó. Pero eso es solo lo visible. La verdad está más abajo. Elena lo observó en silencio. El hombre hablaba sin emoción, como si recitara algo que había intentado olvidar. ¿Quién eres?, logró preguntar. Yo enterré el primero. Y desde entonces, no envejezco. Solo me canso. Ella intentó preguntarle más, pero el hombre retrocedió, mirando hacia el maizal, donde los tallos se mecían como si respiraran. No debes remover nada más. No toques el reloj de la raíz. Si lo haces, los minutos regresarán. Y ya no podrás detenerlos. Elena parpadeó. Cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Solo el polvo flotando en el aire. Y el clic de otro reloj que acababa de empezar a sonar. Lo que se arrastra en 3 segundos. Esa noche, Elena soñó que la tierra respiraba. No como un suspiro, sino como un fuelle profundo, ancestral. El suelo bajo su cama se expandía y se contraía, emitiendo un crujido húmedo, como si algo grande y vivo se moviera debajo, esperando su momento para salir. Despertó empapada en sudor, y lo primero que escuchó fue el sonido del reloj de cocina. Pero ese reloj no funcionaba. No tenía pilas. No tenía agujas. Y aún así, estaba haciendo tic-tac. Se levantó. Caminó hacia la cocina descalza, sintiendo como cada tabla de madera parecía resistirse a sus pasos, como si no quisiera que llegara. El reloj colgaba de la pared, inmóvil, pero sonaba como si cada segundo rasgara el aire. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vio. En el pasillo que da al baño, había una figura. Demasiado alta. Demasiado delgada. Parecía humana, pero no lo era. No se movía, pero su cuerpo temblaba. Como si estuviera fuera de sintonía con el tiempo que la rodeaba. Y luego, el sonido. No un grito, sino un silbido agudo, agrietado. Como el escape de un reloj viejo soltando su último aliento. Elena retrocedió, y al parpadear, la figura ya no estaba. Pero había dejado una marca. En la pared del pasillo, escrita con una especie de óxido seco, estaba una frase que no había visto antes. El minuto vendrá por ti. Y será eterno. Después de eso, las noches dejaron de sentirse normales. El tic-tac ya no venía de un solo lugar. Sonaba desde las lámparas, desde los enchufes, desde los libros. El tiempo estaba podrido. Y ella empezaba a perderse. Una mañana, al mirar su reflejo en el espejo del baño, notó que su imagen no parpadeaba al mismo tiempo que ella. Su reflejo iba un segundo atrás. Luego 2. Luego 3. Hasta que el reflejo sonrió. Y ella no. El reloj que crece bajo la tierra. Elena dejó de contar los días. No porque hubiera olvidado, sino porque el tiempo se volvió inútil. Cada mañana era igual. El cielo amanecía gris, con nubes estáticas que no se movían aunque el viento soplara. El reloj del celular marcaba las 3:04 cada vez que intentaba usarlo, sin importar la hora. Y lo peor,
su propio cuerpo empezaba a adaptarse. Ya no dormía como antes. Se despertaba en mitad de la noche, sin razón aparente, siempre exactamente cuando el reloj invisible comenzaba a sonar. A veces lo oía bajo la almohada. Otras veces, detrás de la puerta del ropero. Y una vez, dentro de su pecho. Algo estaba creciendo adentro. Una tarde, decidida, tomó una pala y volvió al agujero del maizal. Había crecido. Ahora era el doble de grande. Y vibraba. No con sonido, sino con presencia. El suelo alrededor tenía grietas delgadas que no estaban antes, como si algo hubiese intentado salir y se hubiera arrepentido. Elena escarbó. Primero tierra seca. Luego raíces retorcidas. Finalmente, metal. Un reloj gigante. De más de 1 metro de diámetro, incrustado en la tierra. No estaba oxidado, ni viejo. Era nuevo. Como si hubiera sido colocado allí hace poco. Pero no era eso lo que la hizo caer de rodillas. Era que el reloj latía. Como un corazón. Y mientras lo tocaba, escuchó algo debajo de la superficie. Una voz que hablaba en susurros rotos. Decía su nombre. Lo repetía. Como si estuviera aprendiendo a pronunciarlo. Elena gritó. Pero no hubo eco. El mundo estaba completamente inmóvil, como si el tiempo hubiera sido congelado para ella sola. Y entonces, el reloj empezó a girar. Las manecillas no marcaban las horas. Marcaban nombres. Uno tras otro, pasando como segundos, hasta que uno se detuvo. No era su nombre. Era abuela Lía. Y el suelo comenzó a abrirse. La raíz del tiempo muerto. El suelo se partió como un costal reventado. No fue un temblor, ni una grieta, fue una herida. Una herida abierta en la tierra que sangraba polvo viejo y aire podrido. Elena no tuvo tiempo de escapar. El reloj bajo la tierra giró con un zumbido eléctrico, y antes de que pudiera moverse, la succión la atrapó. No sintió dolor, ni caída. Solo el paso brusco a otro lugar. Oscuro. Húmedo. Y vivo. Estaba bajo la casa. Bajo el maizal. Bajo el tiempo mismo. Y allí, vio el origen. Un cuarto hecho de madera seca y huesos. Estanterías llenas de relojes deformes, todos detenidos en la misma hora, 3:4. En el centro, un espejo cuarteado que no reflejaba a Elena, sino a su tía abuela Lía, vestida con el camisón viejo que encontró en el ropero el primer día. Pero no estaba viva. Ni muerta. Estaba suspendida. Como una figura atrapada entre 2 segundos. Lo hice para que no nos olvidaran, susurró una voz, no desde el espejo, sino desde todos los relojes a la vez. El mundo avanza. La familia se pudre. Pero yo encontré la forma de mantenernos. En este minuto. Para siempre. Elena se llevó las manos a los oídos. Pero la voz estaba dentro. Dentro de los relojes. Dentro de su sangre. Era el tiempo, recordando que ella era una Ibarra. ¿Qué hiciste? Gimió. El espejo se agrietó más. Detrás, no había pared. Había un campo, infinito. Donde cada paso que daba se repetía para siempre. Donde cada decisión se clavaba como una aguja en la línea del tiempo, torciendo lo que debía pasar. Y en el centro de ese campo, crecía un árbol sin hojas. Un reloj colgaba de cada rama. El primer reloj fue enterrado para preservar lo que no debía seguir, dijo la voz. Pero tú abriste la tumba del tiempo. Ahora el minuto será eterno. Elena sintió que sus piernas ya no respondían. Miró sus manos, estaban cubiertas de pequeñas grietas. Como si la carne empezara a relojearse.
La aguja de los segundos palpitaba bajo su piel. Y comprendió, el reloj no marcaba una hora, marcaba un castigo. Uno que debía repetirse generación tras generación. Una forma de congelar el dolor de la familia, evitar que el mundo olvidara lo que se hizo en esa granja, lo que se invocó en el sótano, lo que Lía trajo en aquel ritual de 1904. Elena gritó. Pero la voz ya no salía de su boca. Salía de los relojes. De todos los relojes. Y el último sonido antes del silencio fue un susurro antiguo, acompañado de un clic perfecto. 3:5. El minuto terminó. Ahora empieza la eternidad. Lo que Elena descubrió en la granja de las horas muertas no solo desenterró un reloj, sino un destino que se repetirá por siempre. Si quieres saber qué más sucede con aquellos que no pueden escapar del tiempo, no olvides dejar tu like y suscribirte a la Casa de las Historias para más relatos que te helarán la sangre. Y recuerda, el tiempo no espera. ¿Continuará?